Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana, por un lado, nos acompaña Alejandro Bonet. Él estuvo invitado en el Seminario Internacional acerca de Salud Global y con él aprovechamos para hablar acerca de este concepto que desarrolla Francisco de la ecología integral. En el mismo sentido, también estuvimos conversando con la doctora Nancy Toñola. Ella es directora del Instituto de Derecho Ambiental Forestal Federal de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de nuestra universidad en la sede Santos Mártires de la ciudad de Posadas. Con ella estuvimos conversando acerca de lo que fue el primer convenio firmado a través de la Unidad de Vinculación Tecnológica con el gobierno de la provincia de Misiones, justamente para tratar los temas de derecho forestal, una actividad tan fuerte en la zona, sobre todo en todo lo que es la provincia de Misiones y Corrientes. Nuestra universidad va a estar allí para poder apoyar todo lo que es la legislación y para ordenar algunas cuestiones necesarias. Presentados los temas, vamos a las notas. Y hace unos días atrás la Universidad Católica de Santa Fe fue el escenario del Seminario Internacional de Salud Global y Ecología Integral. En esa oportunidad nos estuvo acompañando Alejandro Bonet charlando con los disertantes acerca de las temáticas que estuvieron viendo, pero lo trajimos aquí y lo tenemos aquí justamente, Alejandro, para consultarle. Usted planteaba como una molestia generada por Francisco dentro de la iglesia, como una incomodidad que empieza a sentirse. ¿Buena, mala? Sí, yo creo que Dios siempre nos sorprende y desborda todas las categorías de todo tipo, fundamentalmente las categorías de pensamiento con la cual uno quiere encerrar el misterio dentro de lo ya previsto. Más dentro de un contexto cultural como el actual, que está hiper irracionalizado, y podríamos decir a consecuencia de eso ideologizado, se tratan de encerrar todas las sorpresas que Dios nos quiere regalar dentro de categorías de alguna manera caducas o categorías previas a lo que ha acontecido. Justamente la esencia de la novedad del cristianismo es que no es un pensamiento, sino que es un acontecimiento que desborda todos los pensamientos. Y Dios se encarga de hacernos ver a través de los hechos y los acontecimientos que genera dentro de la realidad que Él siempre nos primerea, usando los términos de Francisco propiamente del Papa Francisco. Por eso yo utilicé dentro de un contexto académico la palabra provocación, en el sentido de que la provocación de Francisco es provocarnos a ir a la esencia del hecho cristiano. Es decir, la novedad que porta Francisco de la sencillez de su persona, desde la sencillez de su lenguaje, fundamentalmente de sus gestos, más que de sus palabras. Él se manifiesta, como dice la Constitución de Verbum del Concilio Vaticano II en el punto 1, que el cristianismo se manifiesta con hechos y palabras. Y Francisco manifiesta esos hechos a través de gestos. Los gestos de Francisco hablan mucho más que sus palabras. Desde 2013 a esta parte es como que nos ha ido introduciendo en su pedagogía, porque al principio era mucho más gestual y me parece que de a poco lo fue también metiendo en sus palabras, pero la primera parte de su pontificado fue como muy fuerte en este sentido de toda la gestualidad que le imprimió, desde las maneras de vestir, las maneras de conducirse, cómo interactuar con los fieles, fue como ahí sí, una provocación y que puso a todo el mundo en alerta a ver qué pasó con este hombre. Esa es la gran pedagogía que él viene de nuevo
a poner en vigencia de una manera manifiesta en la experiencia cristiana contemporánea, porque de alguna manera toda la experiencia cristiana contemporánea fue contagiada, por decir así, del racionalismo centroeuropeo. Yo también lo decía en un sentido provocativo en el Congreso, pero es como que si uno no pasaba por todo el pensamiento cartesiano, todo el pensamiento kantiano, todo el pensamiento hegeliano, todo el pensamiento ideológico contemporáneo, no tenía autoridad de hablar. Es decir, entonces se reduce el cristianismo a una racionalización de la fe tratando de discutir ideas. Y lo que nos ha puesto de manifiesto Francisco, sin desconocer para nada todo este pensamiento, claro, es que la esencia del cristianismo se manifiesta a través de hechos, a través de gestos y gestos muy simples. Por ejemplo, el núcleo de la Fratelli Tutti es enseñarnos que el problema más grave que tiene el mundo contemporáneo es la distracción con respecto a quien está padeciendo una herida. Y eso unifica toda la preocupación del mundo y la cultura contemporánea en función de un hecho. Es decir, hoy estamos rodeados de personas llenas de heridas. Y quien no la tenga... que tire la primera piedra, ¿no? Es decir, sí, pueden ser heridas a través de la pobreza, pueden ser heridas a través del sufrimiento, pueden ser heridas a través de experiencias dramáticas a nivel familiar, a nivel social, a nivel político, a nivel ideológico, a nivel histórico. Y hay una gran distracción de tratar de mirar a quien está padeciendo una herida. Y Francisco nos hace ver que la esencia de la realidad pasa por hacerse cargo de las heridas que padecen las personas, de todo tipo. Y la ideología lo que nos hace es taparnos los ojos para no poder ver esas heridas y vivir una vida paralela a lo real. Por eso es tan molesto Francisco, porque es justamente en el ejemplo del buen samaritano muestra que los dos grandes intelectuales de la época, el fariseo, el doctor de la ley y el sacerdote, no por casualidad Cristo en su época ya pone estos ejemplos, son los que pasan haciendo un rodeo y escapándose de la herida de la persona que tenían enfrente. Y tiene que ser un buen samaritano, que es una persona repudiable para el pueblo judío, el que se hace cargo de un judío que padece una herida. Entonces Francisco nos muestra cómo tiene una actualidad absoluta lo que ha sido la parábola del buen samaritano, y nos hace ver que la parábola del buen samaritano es la clave de lectura y el hilo conductor central de todo el Concilio Vaticano II, en palabras de Pablo VI. Es decir, Pablo VI decía en su discurso final del Concilio Vaticano II que todo lo que quiso hacer el Concilio Vaticano II es volver a mostrarnos el método con el cual Dios se acerca al hombre herido. Y el mayor escándalo que genera, por eso creo que es el gran desconcierto de la inteligencia contemporánea, la inteligencia de todos los bloques geoculturales vigentes, en especial la centroeuropea y la norteamericana, porque Dios elige a alguien que viene de una periferia, y no una periferia en perfecto, como Benedicto, que venía del centro de Europa, de un país modelo como Alemania, con una presidente modelo como Merkel. Es decir, venía del corazón de una Europa que significaba un signo para toda la humanidad. Francisco no viene de esa realidad, viene de un país muy complicado, que muy poco tiene de ejemplo en materia económica, política y con una gran complejidad social. Y sin embargo la providencia no elige una persona que proviene de ahí. Yo diría que más allá de un país, toda una región, estamos a pocos meses de que se cumplan 25 años del documento de Aparecida y de todo un desafío que plantea la Iglesia latinoamericana, y que Bergoglio en su momento y Francisco también ahora la toma como una fuente de renovación para lo que vendrá. Yo creo, usted metió el dedo en la llaga, hablando en términos más comunes y corrientes, en lo que acaba de plantear, porque esa es la dificultad más grave que tiene la Iglesia contemporánea. ¿Cuál es la dificultad más grave que tiene? Que Dios, a través de un hecho que no es solamente una persona, no es porque
Francisco Bergoglio no representa la genialidad de una persona, representa un proceso histórico muy sólido que se ha dado en Latinoamérica, que es único en el contexto de la Iglesia Universal. Porque en ningún lado se dio lo que se dio en Latinoamérica desde el punto de vista eclesial, en ninguno. ¿Qué es lo que sucedió? Nosotros, en el proceso histórico global de la Iglesia, siempre la Iglesia tiene como método renovar el mundo desde un particular. Y desde ese particular renueva la universalidad. En cuanto a iglesias fuentes, iglesias reflejo en el proceso histórico universal, en la cultura greco-romana helenística, la iglesia fuente era Jerusalén y Alejandría. Y desde ahí se renovaba el mundo greco-romano helenístico, de ahí se repensó el mundo greco-romano helenístico de la fe. Luego pasó a ocupar ese lugar Italia y España, cuya máxima expresión fue el Concilio de Trento. Luego ese lugar lo pasó a ocupar Francia y Alemania, fundamentalmente con el Concilio Vaticano II, donde los principales pensadores del concilio fueron franceses y alemanes. Y ahora lo que no se tolera culturalmente, eclesialmente, intelectualmente, que se está produciendo un desplazamiento hacia Latinoamérica que es absolutamente nuevo. Pero no es producto de una casualidad, es producto de un proceso histórico que tiene 52 años, desde Ecclesia Christi, que es la convocatoria a la primera conferencia episcopal de Río de Janeiro, el 29 de junio de 1955, hasta el 29 de junio del 2007, que es la aprobación de Aparecida. Bergoglio es fruto de 52 años de vida, donde a través de Río de Janeiro en 1955, Medellín 1968, Puebla 1979, Santo Domingo 1992 y Aparecida 2007, se produce comunionalmente una asimilación del Concilio Vaticano II desde adentro, una particularidad histórica cultural que no sucede en ningún otro lugar del mundo. Y Francisco brota de esa sinodalidad, de esa colegialidad. Por eso él piensa desde un punto de vista comunional y colegial, no piensa desde su individualidad, desde su genialidad individual y personal. Él sabe pertenecerse a un cuerpo, él piensa como cuerpo, él piensa como unidad, él piensa como comunión. El fruto de su genialidad pastoral es fruto de vivir una profunda unidad de allá, del lugar de donde él viene, que es Argentina, que es Latinoamérica, que es estos 52 años que se produjeron con una riqueza infinita. Y eso Europa no lo puede soportar, ni tampoco lo puede soportar Estados Unidos. No pueden aceptar que Dios haya elegido un continente y un país marginal para ser signo de la renovación global. Y ahí nos vamos 2000 años atrás y cómo aceptar un pesebre, cómo aceptar un exilio, cómo aceptar un Dios haciéndose... Usted está diciendo exactamente lo que Francisco viene diciendo en las últimas 3 catequesis sobre San José. La primera catequesis de San José, él dijo, San José no viene de Jerusalén, viene de Belén y viene de Nazaret. Era la marginalidad en aquel contexto cultural. Y no tener en cuenta que Dios se manifiesta desde una periferia no es no tener en cuenta la esencia del Evangelio, dice Francisco. Es decir, Él es manifestación de esta novedad. Entonces, siempre el cristianismo se renueva como signo de contradicción. Siempre va en contradicción con la cultura dominante. Y hoy la cultura dominante no quiere ver lo que con tanta claridad, con tanta lucidez y con tanta audacia ingenua nos está manifestando Francisco. Es decir, nosotros mismos somos cómplices de eso también. Y un producto que se engendró 60 años atrás con el Concilio Vaticano II y que abrió las puertas a esto. Claro. Por eso él, esto es lo que, gracias por eso que acaba de decir, ¿no? Porque él es una continuidad de Juan Pablo y de Benedicto, no es una ruptura. Claro. Todo su magisterio se nutre de la santa tradición de la Iglesia. Él ama la tradición de la Iglesia y justamente los grandes renovadores de la Iglesia fueron grandes amantes de la tradición. Pero la tradición no es un cuerpo muerto para la fe cristiana. La tradición es una memoria viva que se renueva en la conciencia de las personas que encarnan esa tradición, esa memoria, y la confrontan con la realidad concreta que tienen las circunstancias que le toca vivir. Todos los grandes santos han asumido la tradición y la han sabido actualizar en confrontación con la nueva realidad que les tocaba vivir en ese momento.
Piensen la audacia con la cual Francisco enfrentó el COVID. Ese 27 de marzo en Plaza de San Pedro cerrada, fue el único líder a nivel mundial que se para ante la desolación del mundo y sabe dar una palabra de certeza. Dice, ante la barca que está en este momento en el medio de la tormenta. En el medio de la tormenta, nosotros tenemos a alguien a quien mirar y en quien confiarnos. Por eso él recupera lo que un gran intelectual latinoamericano solía decir: la Iglesia había pasado con la modernidad de haber sido la locomotora de la historia, haber pasado a ser cierto furgón de cola. Con el Concilio Vaticano II, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y con Francisco se está logrando recuperar a la Iglesia como locomotora de la historia, es decir, como aquella realidad humana que propone una respuesta al drama de las heridas del hombre de todas las épocas. Es decir, hoy Francisco sale con la certeza que nace de la fe a dar respuesta a las heridas del hombre contemporáneo. Por eso es una provocación, una novedad. Alejandro, muchísimas gracias. Creo que justo cerramos el círculo con esta última frase y bueno, lo comprometemos para que cuando esté por Santa Fe vuelva a visitarnos y sigamos conversando. Con todo gusto. Gracias. Gracias. Estamos con la directora del Instituto de Derecho Ambiental Forestal Federal, Nancy Toñola. Buenas tardes. Nos vas a contar un poquito sobre el convenio que se firmó entre la Universidad Católica de Santa Fe y la provincia de Misiones. Sí, ¿cómo te va? Bueno, hoy realmente es un día que se inicia una etapa muy interesante, un desafío, que es la firma de un convenio entre la Universidad Católica de Santa Fe y la Fundación Parque Tecnológico de Misiones, que deja formalmente inaugurado el programa Universidad y Empresa de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Universidad Católica de Santa Fe, que también entonces tiene su sede acá en la provincia de Misiones, en la sede de Santos Mártires. Así que en función de eso estuvimos haciendo la firma del convenio con una institución que es estratégica en cuanto a la ubicación, ya que ha nacido formalmente como una institución binacional con el Parque Tecnológico Pato Branco de Brasil y tiene dos sedes en la ciudad de El Dorado y en la ciudad de Posadas. Así que si eso sumamos a todas las sedes que tiene la Universidad Católica de Santa Fe en Entre Ríos, en Santa Fe, en Misiones, vemos una ecorregión que tiene muchos puntos en común, un patrimonio natural, cultural, espiritual que nos une y que tenemos que conservar y desarrollar a partir de las empresas que son las traccionadoras del desarrollo. Así que estamos muy entusiasmados porque hay muchas oportunidades y desafíos. Sí, se viene mucho por hacer, mucho por planificar. Y contanos un poquito qué de todo esto tiene que ver o cómo está vinculado a los objetivos de desarrollo social de la Agenda 2020-2030. Bueno, es que justamente de esa Agenda 2030, que es una agenda de objetivos globales y que lo toma la Argentina, justamente tiene 17 objetivos y el último punto, el 17, establece como estrategia para lograr todos los objetivos las alianzas. Y entonces acá vemos cómo, por ejemplo, se hace este convenio con el Parque Tecnológico de Misiones, que a su vez está integrado por la Universidad Nacional de Misiones, el Gobierno de la provincia, la Municipalidad de Posadas, la Cámara de la Confederación Económica de Misiones, dos cámaras empresarias forestales muy importantes, el INTA y el INTI. Entonces, toda esa articulación público-privada se está sumando a todo nuestro trabajo, nuestro proyecto, y a través de eso, con cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 que podemos ir desarrollando y que de hecho, con la pandemia, el mundo comprendió que había que acelerar la implementación de esa agenda. Estamos en una etapa donde el desafío es lograr hechos, efectividad.
Y entonces esto es lo interesante, de que con la vinculación con las empresas lo que buscamos es desarrollo y a través de las empresas creación de empleos. Así que esta mirada socioambiental se vincula a nuestros valores y por eso realmente queremos desarrollarla lo más pronto posible. Bien, también estas vinculaciones promueven y empiezan a llevarnos, digamos, a la responsabilidad social universitaria y a la responsabilidad social empresarial. Exacto, se junta ese punto, incluso nosotros como somos también en la agenda de ejes que vamos a trabajar en el programa Universidad y Empresa, está muy presente el tema de la dimensión socioambiental y la implementación, vuelvo a decir, ya de lo expuesto en la encíclica Laudato Si. Entonces ahora estamos trabajando con esos objetivos de la Laudato Si que giran sobre todo en torno a la conservación de la biodiversidad y a este punto central que es el desarrollo forestal, donde el Instituto de Derecho Ambiental Forestal Federal, que hace 13 años se desarrolló acá en la sede de Santos Mártires, tiene su fortaleza. Entonces hoy el mundo, después de la pandemia, podemos decir que tiene dos mantras, descarbonización de la economía y digitalización. Y la descarbonización, esto de lograr la neutralidad de las actividades de los países o de las instituciones, de emitir la misma cantidad de gases de efecto invernadero que la que se secuestra, que la que se guarda, se logra fundamentalmente rápidamente con toda una política forestal. Entonces hoy realmente desde la sede de Santos Mártires hacia las otras sedes también podemos llevar conocimiento, llevar desarrollo de este tema que va a ser fundamental en los próximos 10 años. Se ve como esta concepción de ecología de la que nos habla Francisco está muy entrelazada con esto y decías al principio también de la dimensión espiritual que podemos encontrar en un convenio o en una vinculación que a priori es una cuestión entre empresas, pero es muy interesante ver cómo va un poco más allá. Es que justamente lo que decías, la responsabilidad social empresaria tiene que ver con, y universitaria, institucional, con cumplir las leyes ambientales y un plus. Y ese plus tiene que ver con la conservación, ya no una exigencia desde el derecho, sino una exigencia ética, desde la ética. Entonces, hoy estamos comprometidos como institución, como universidad católica, a llevar adelante esa responsabilidad social ambiental. Tal es así que incluso hicimos una diplomatura, 5 cortes tuvimos de una diplomatura de responsabilidad social ambiental empresaria. Hemos logrado cambios, o sea, los empresarios después leen la encíclica Laudato Si y lo llevan a la práctica. Entonces, realmente estamos con ese incentivo de que no solo es difundir la parte teórica, que es muy importante, pero sino ahora llevarla a la práctica. Y tal es así que también hicimos unas jornadas de educación ambiental y espiritualidad ecológica antes del 2019, que contó con 2.500 personas, el video saludo del Papa Francisco. Así que realmente estamos convencidos de lo valioso, el valor de la encíclica y de la forma de implementarla, de que podemos implementarla. Pero tenemos que ser entre todos y bueno, y hay empresas comprometidas, instituciones comprometidas y creemos que vamos a tener éxito en eso y el planeta lo necesita. La Argentina también, porque no olvidamos que los objetivos ambientales globales tenemos que relacionarlos con el contexto. Y entonces ese patrimonio natural, cultural y espiritual lo tenemos que conservar y tenemos que, justamente estamos en una provincia que tiene una riqueza, tanto en patrimonio natural, selva, ríos, cataratas, que visita todo el mundo, y el patrimonio cultural, las misiones jesuíticas que acá se dieron y un proceso de inmigración muy interesante que ha coexistido, ha compartido y realmente están los valores espirituales. Hoy, en este momento, en una localidad que tiene se ha declarado ciudad de la Navidad de toda la Argentina,
y ahí tenés todo un pueblo de inmigrantes polacos, ucranianos, alemanes, todos en torno a la Navidad, de distintas religiones, pero con fiestas en las calles, con son 2 fines de semana donde toda la población está en torno a esos valores más fantásticos que inspiran la Navidad. Así que bueno, eso queremos también un poco transmitir, trabajarlo acá en la sede de Santos Mártires, pero también llevarlo a las otras sedes. Realmente que el hilo conductor de este proyecto socioambiental gira en torno a todas las sedes. Y esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Andrea de Alfalfa, aquí en el barrio de Guadalupe, Espora 660. Si quieren volver a ver nuestras producciones, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube UCSF TV. Nuestra producción, Melina Monti y Sofía Alejandra Vázquez. Nuestra dirección a cargo de Danilo Mettini. Muchísimas gracias. Buena semana.